Hay sucesos en la historia del hombre que de una u otra manera sus logros han querido dejarlos con una marca o una huella imborrable. Todos los logros, de hecho, cuando el hombre decide ir a la luna, el hombre se dirige a aquel lugar y deja como testimonio de su paso una bandera. Era la bandera justamente del país que tuvo el privilegio de ir por primera vez a la luna. Dejó una bandera como testimonio que ellos habían estado ahí. Los que en algún momento vieron la cumbre del monte Everest y quisieron conquistar esa cumbre, los hombres que lograron y los que no lo lograron y quedaron en el camino, pero muchos lo han logrado, al llegar a la cumbre lo que ellos justamente dejan como testimonio que estuvieron ahí fue también su bandera. Cuando se va a una guerra o se va a una batalla y se conquista el lugar donde se está peleando, lo primero que se hace es justamente plantar la bandera de la nación que triunfó. Cuando se hace patria en algún lugar determinado también es exactamente lo mismo. Tiene que colocarse la bandera de la nación que está conquistando ese terreno. Se tiene que dejar un testimonio. Jesucristo cuando subió al monte del sufrimiento, al monte de la calavera, Él dejó un testimonio en aquel lugar. Se levantó una cruz quizás como apariencia de derrota, pero lo que no sabía el enemigo que esa no era una derrota, sino que era una victoria. La victoria de la cruz. Los hombres tratan de dejar una huella, de dejar una marca en su vida. Hay testimonios que nosotros tenemos de nuestro pasado, sucesos que nos han ocurrido que nos marcaron, sucesos que en algún momento fueron importantes y están ahí, están latentes y son el testimonio de nuestros sufrimientos, son el testimonio de nuestras alegrías, son testimonios que son imborrables, son nuestros testimonios. Hay testimonios efímeros. Los testimonios efímeros son justamente los que duran un poquito, son pasajeros, son por algún momento quizás llamó la atención, pero luego aparece algo mejor y esos testimonios se olvidan porque llegó algo mejor. Hay artistas, deportistas que han logrado quizás méritos, han logrado metas que nadie en otro ha logrado, pero solamente su testimonio dura hasta que otro mejor aparece. ¿Quién nos acuerda de Carl Lewis? Bueno, los más jóvenes no, pero los que tenemos más años nos acordamos mucho de Carl Lewis, que se le llamaba el hijo del viento, uno de los pocos atletas que tienen prácticamente 9 medallas de oro y se le reconocía como un gran velocista y fue reconocido como el mayor deportista del siglo XX, Carl Lewis. Un tremendo corredor, no solamente de los 100 metros, sino también de salto largo. Y todos hablaban de él, pero hoy día apareció otro, Usain Bolt. Y todos se olvidaron de Carl Lewis, porque culminó su récord que tenía. ¿Quién nos acuerda quizás del Rey Pelé? Los que conocemos el fútbol, un gran personaje y se le reconoció como el Rey Pelé, pero el Rey Pelé duró hasta que llegó Maradona. Y Maradona duró hasta que llegó Messi. Y luego vendrá otro mejor que ellos. Y todos sus logros que fueron quedando los van superando. Porque siempre van a haber hombres que superen a los hombres y sus testimonios van a quedar olvidados. Pero ¿sabe lo que le vengo a decir en esta mañana? Aunque se hayan levantado grandes hombres con grandes testimonios, hasta el día de hoy hay uno que no es efímero. Hasta el día hay uno que su fama todavía perdura. Su nombre es Jesucristo. Él sigue siendo grande. Él sigue siendo el poderoso. Aunque se levanten grandes hombres, Jesús no es historia. Él todavía está vigente. Él todavía existe. Él todavía es real. Jesús no es pasajero. Él todavía está vigente. ¿Cuántos tienen a Jesús vigente? Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ya está entrando en calor esto.
Mire, se han levantado grandes personajes en la historia, han logrado grandes metas y grandes éxitos. Lucharon por la libertad, como un Malcolm X, como un Dr. King. Muchos han luchado, un Abraham Lincoln, grandes hombres que marcaron una época. Pero no importa lo grande que vayan a escalar, este Jesús que nosotros tenemos hoy día sigue tan alto que no importa el que se levante, no importa lo grande que sea, no va a alcanzar, porque Jesucristo es el más grande. Jesucristo es el todopoderoso. Jesucristo es grande. ¿Cuántos tienen a un Dios grande hoy día? ¿Cuántos predican a un Dios grande? ¿Estará ese Jesús aquí? Si Jesús es grande, tu alabanza tiene que ser grande. De un aplauso a Jesucristo. Jesús es grande. Jesús es grande. Tu problema es grande. Jesús es más grande. Tu enfermedad es grande. Jesús es más grande. Tu problema matrimonial es grande. Jesús es más grande. No importa cómo nos pinten el gigante, no importa cómo nos pinten el problema, Jesús es grande. Hay testimonios orales. El testimonio oral es justamente son aquellas personas que han visto algo en primera persona y son testigos de eso. Cuando alguien tiene un accidente o cuando alguien pasa algo y alguien está ahí, lo llaman como testigo para atestiguar de lo que él vio. Ese es un testimonio oral. En Israel se daba mucho el testimonio oral. Se traspasaba de padre a hijo. Acuérdese de Gedeón cuando el ángel le habla y dice: si el Señor estuviera con nosotros, ¿dónde están las señales y los prodigios que nuestros padres nos han contado? Testimonio oral. El otro es el testimonio escrito. Y el testimonio escrito es justamente eso. ¿Cómo sabemos que Arturo Prat existió? Yo no lo conocí. Y de los que están aquí ninguno puede dar fe que lo conoció. Pero la historia nos da testimonio que existió. Cada personaje que uno conoce de la historia justamente son los testimonios de su existencia. ¿Cómo sabemos que nosotros Jesús existió? Es gracias al testimonio escrito que quedó. El testamento viene del latín de testimonio, de la voluntad del que parte. Cuando usted deja un testamento, ese es su testimonio, es la voluntad de lo que usted quiere que suceda a su partida. El tercero testimonio, el primero oral, el segundo escrito, y el tercero, el del cual queremos hablar por algunos minutos, es el testimonio visible de lo que nuestros ojos ven. Hoy día se ha copiado mucho, pero esta costumbre viene de Israel. Esta señal viene de Israel. La primera vez que aparece en la historia aparece en Israel. Pero hoy día uno va a las plazas y va a encontrar monolitos, va a encontrar estatuas como testimonio de personajes, de héroes que existieron y ya no están. Usted va a ir a una plaza y va a encontrar el monolito o va a encontrar el testimonio que existió Arturo Prat. Por ahí va a encontrar de Bernardo Higgins, del padre de la patria. Son los testimonios en cada lugar que de las naciones que van dejando algo escrito de personajes que existieron y dejaron una marca. En Israel, cuando sucedía algo importante, de trascendencia, tenía que dejarse algo como testimonio que había ocurrido. Recuerde usted en una escena en la Biblia cuando los filisteos sobrepasaban a Israel. Israel estaba atemorizado, Israel estaba completamente asustado y dice que Dios ese día tronó sobre el ejército filisteo y los derrotó. Y Samuel, cuando vio que Dios había derrotado a ese pueblo filisteo, dice que él tomó una piedra como testimonio
y la levantó aquel día delante de todo el pueblo de Israel y le puso a esa piedra un título y le puso Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Cada vez que alguien pasaba por esta piedra, de los hijos que no habían estado presentes en aquella batalla, estaba como testimonio, estaba parada, tenía que ser visible. Y los hijos le preguntaban a sus padres: ¿por qué esta piedra está levantada en este lugar? Y venía su padre y le contaba la historia, cómo los filisteos estaban ganando sobre ellos y cómo Dios tronó. Y esa piedra está como testimonio que hasta este día nos ha ayudado el Señor. Estará hoy día todavía esa piedra levantada en este lugar. Hemos tenido batalla, pero Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hemos tenido enfermedades, pero todavía hay testimonio que hasta este día el Señor nos ha ayudado. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado. Recuerde otra escena, cuando Israel iba a cruzar el Jordán y cuando Dios le abrió el Jordán. Y dice que Josué le ordenó a 12 hombres que tomaran 12 piedras y cruzaran con ellas y la dejaran al otro lado. 12 piedras como testimonio que las 12 tribus habían pasado por ese lugar. Cuando venían los años posteriores y venían y preguntaban los que no habían nacido en aquella época y le preguntaban a sus padres: ¿por qué están esas 12 piedras en este lado del Jordán? Sus padres tenían que decirles que en este punto el mar se abrió y las 12 tribus de Israel pasaron a poseer la tierra prometida. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora uno puede entender un poco lo que pasa en este capítulo de Génesis, capítulo 28, donde justamente Jacob sube Betel. Yo no sabía cómo se llamaba el eslogan, que es subiendo al encuentro. Me enteré aquí el viernes. Y quizás calza con lo que estamos hablando un momento. Jacob sale huyendo de esa casa de su padre y sube a Betel. Y ahora uno entendiendo dice que aquella noche, aquel día él se cansó y puso como cabecera una piedra para dormir. Oiga, si cuando uno está cansado, ¿quién coloca como cabecera una piedra? A uno le colocan una almohada dura y ya no duerme. ¿A quién le ha pasado eso? Yo donde voy con mi almohada. ¿O no, pastor? No es que tenga la almohada dura, sino que me recuerda el olor de mi casa. Pero dígame, ¿quién coloca como cabecera una piedra? Nadie. Pero como la piedra es tipo de Jesucristo. Recuerde que Sansón, ¿dónde se durmió? Se durmió en las faldas de una mujer y perdió lo que tenía. Pero cuando uno duerme en la piedra, cuando uno descansa en la piedra de Jesucristo, no importa lo que pasa a nuestro alrededor. Jacob venía huyendo de la muerte, pero durmió. Porque el que duerme el Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú me haces dormir confiado. Aquella noche cuando él está durmiendo con la piedra, tiene un sueño. Y dice que ve el cielo abierto. Y dice que está Dios arriba. Y ve ángeles subir y bajar. Y cuando él despierta del sueño, dice: no, qué terrible es este lugar. Qué terrible es este lugar y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Y dice que tomó la piedra como testimonio que ese lugar era casa de Dios y puerta del cielo. Si nosotros tomamos esto por un momento espiritualmente, Jacob es tipo de Jesucristo. Jesucristo por donde anduvo cuando estuvo y comenzó su ministerio, por donde él pasó, por donde la aldea que él estuvo, siempre dejó una piedra de testimonio.
Nunca quedó el escenario de la tierra donde él pisó, quedó igual. El paisaje donde él estuvo nunca quedó indiferente, porque donde estuvo Jesús levantó un ciego, levantó un paralítico, levantó un muerto, y los que él levantaba quedaban como piedra de testimonio que él había pasado por ahí. En una ocasión había un ciego de nacimiento y el Señor lo llama a un talodo y se lo coloca en los ojos y le dice: ve y lávate. Y el hombre fue y se lavó, pero Jesús ya había desaparecido. Y cuando comenzaron a ver al ciego, los que lo conocían decían: ¿y no es el ciego? Otros decían: a él se parece. No, a él se parece. Uno decía: no, si él es. Y cuando él escuchó, dijo: no, yo soy. ¿Y quién te sanó? Bueno, ahí hay alguien que me dijo que me lave. Y fui, me lavé y comencé a ver. Y le dijeron: glorifica a Dios, porque el hombre que te hizo eso es pecador. Y él dice: mire, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé que antes yo era ciego y ahora yo veo. Porque esa fue una piedra de testimonio. Cuando hay un testimonio, no hay quien lo borre. Cuando hay un testimonio, bendito sea el nombre de Jesucristo. Habrá testimonio hoy día de gente que Dios ha sanado. Habrá testimonio hoy día en este lugar que Jesús levanta muerto, porque cuando él levanta muerto, el muerto tiene que dar testimonio que él le levantó, que él lo puso en pie. ¿Cuántas piedras de testimonio hay aquí? A ver, a cuánto Dios sanó, a cuánto Dios liberó, a cuánto Dios resucitó. Podrá dar testimonio hoy día. Digan lo que digan, usted es un testimonio. Aleluya. Dejó una tumba vacía en Betania. Dejó una viuda con su hijo que lo llevaba a sepultar. Mira, hay un pasaje que me gusta mucho, de aquel paralítico que llevaba 38 años postrado. 38 años postrado. Lo hemos leído muchas veces, pero a veces vayamos un poco más allá. Recuerde, Lázaro llevaba 4 días y ya estaba putrefacto, ya estaba podrido. Pero este hombre llevaba 38 años postrado. Cuando una persona lleva 1 año postrado, 1 año, y luego cuando comienza a caminar, necesita kinesiólogos, necesita rehabilitación. Usted esté unos 3 meses con un brazo enyesado en esa posición, va a querer luego volverlo y usted no va a poder. Va a tener que necesitar kinesiólogo. 2 años, 10 años, 38 años postrado una persona. Hoy en día, para la gente que sufre de postración, están los famosos colchones antiescara, porque si están mucho tiempo postrados, sus carnes se comienzan a abrir porque no tiene circulación ni movimiento. Este hombre llevaba 38 años postrado. Y el Señor, cuando lo ve, entiende que llevaba mucho tiempo. Y le dice el Señor: ¿quieres ser sano? Y le dice el Señor: no tengo quien me meta. ¿Quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Le pregunto una cosa: cuando el Señor resucitó a Lázaro, ¿salió hediondo? Pero estaba hediondo, ¿no? Pero cuando salió hediondo. Cuando este hombre estuvo 38 años postrado sin poderse parar, trate de parar a un hombre que ha estado 10 años sin caminar. Trate de poner a un hombre que esté 20 años sin caminar. Pero cuando el que da la orden es el creador de la vida y te dice que te levantes, no importa lo postrado que tú estés, no importa los años que estés paralizado, el Señor hace que tus cuerpos reaccionen a la orden, porque el que creó este cuerpo es Él. Levántate y alaba a aquel que te dio movimiento. Bendito sea su nombre. ¿Sabe lo otro que me llama la atención? Le dice lo siguiente: no le dice levántate y vete a tu casa, sino que le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. ¿Quién de nosotros sale con la cama al hombro de la casa? Cuando usted va a trabajar, no le dice: chao, mi amor, me voy, toma su camita y se va. Nadie. Pero el Señor le dice:
Hey, cuando te levantes, lleva tu cama, toma tu lecho, el lecho que lo había acompañado 38 años, el lecho que todos lo habían dejado solo, pero el que estuvo durante los 38 años con él fue el lecho, el que supo de dolor, el que supo de sus lágrimas, el que recibió quizás las heridas, la sangre cuando sus carnes se estaban abiertas. Ese lecho, ese testimonio, le dijo, lleva tu testimonio. Porque el hombre cuando se va a su casa con el lecho, él va caminando con su cama y de repente nos faltan los religiosos que lo paran por el camino y le dicen, no sabe que no te es lícito ir con el lecho, con tu cama en un día sábado. Si ese hombre no va con su testimonio, nadie lo para. ¿O no? Pero como él iba con el testimonio, tuvieron que pararlo. Le dijeron, no te es lícito ir con esa cama. Y él le dice, es que ustedes no saben. El que me dijo que me levantara de los 38 años, aquel que me vio, porque ustedes me dejaron 38 años tirado. Pero vino uno en un momento y me dijo, toma tu lecho y vete. Ese lecho me lo debo porque él me ordenó. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mire. ¿Sabe? Ustedes dejaron de decirle que antes se acuerda que le decían, me parece que tú eres cristiano, me parece que tú eres evangélico. ¿Sabe por qué le decían eso? Porque usted siempre andaba con el lecho, con el testimonio. ¿Y sabe por qué hoy día ya no le están diciendo, no me parece que tú no eres cristiano? Ya no le dice nadie, oye, tú no eres cristiano. ¿Sabe por qué hoy día ya no le preguntan? Porque hemos dejado nuestro testimonio en la casa. Donde yo vaya, tengo que llevar el testimonio. Donde yo esté parado, tienen que saber que Jesucristo es el Rey de mi vida. Donde yo vaya, tienen que saber que yo sirvo a Dios. ¿Cuántos trajeron el testimonio aquí? A ver. Bendito sea Jesús. Toma tu lecho todos los días. Toma el testimonio todos los días. Cuando nos convertimos al Señor, le predicábamos a medio mundo. ¿O no? Al primero que pillábamos. Y rogábamos que nos juntaran con alguien al lado del bus. O algún compañero. Y tratábamos de predicar. Porque el testimonio es lo que nos muestra lo que somos. Tu testimonio demuestra lo que tú eres. Mire, los dones demuestran lo que tú haces. ¿Me entendió esa parte? Los que tienen dones demuestran lo que usted hace. Pero el fruto me demuestra lo que soy. El fruto demuestra lo que yo soy. Y cuando tienes tu fruto, yo recuerdo cuando niño, y quizás todos fuimos niños, ¿cierto? Todos fuimos niños. Cuando nos gustaba un árbol que estaba cargadito de frutas, de manzana, de durazno, de uva, o sea, de ciruela, uno que es lo que cuando no alcanzaba y no teníamos quien nos ayudara a cruzar, ¿qué es lo que agarrábamos? Y le tirábamos piedra a los árboles que tenían fruto. Y que te están tirando piedra es porque lleva fruto. ¿A cuántos le han tirado piedra? Ay, levante la mano a los que le han tirado piedra, a ver. Llevan fruto. El testimonio del árbol es el fruto. A Jesucristo, en esta parte, por favor, a Jesucristo los romanos y los religiosos lo tomaron, lo mataron, lo crucificaron, lo sepultaron. Para ellos eso fue Jesucristo, terminó el problema de los religiosos y los romanos. Pero los religiosos llegaron a donde Pilato y le dijeron, mira, nosotros escuchamos que este dijo que iba a resucitar al tercer día. Y no sea que vengan los discípulos y saquen el cuerpo y digan que Jesús resucitó y el problema primero va a ser mayor que este. Por lo tanto, coloca guardias para que sepan, para que no vayan y roben el cuerpo. Pusieron los guardias. Hubo al tercer día un movimiento de tierra, la piedra se movió, los soldados cayeron como medio muertos y el Señor desapareció de la tumba. Llamaron a los guardias, bueno, ¿y qué pasó con el cuerpo? Dijeron, nosotros estábamos cuidando, pero de repente el tercer día hubo un terremoto, alguien descendió un ser espiritual como un rayo y todos caímos como medio muertos. Y le dijeron, no vayan a hablar de esto. Tomen dinero y den y digan que los discípulos se llevaron el cuerpo.
Digan eso. Esto, olviden esto, sáquenlo de su mente. Y aquí tienen dinero y transmitan esto, que sus discípulos se llevaron el cuerpo. Pero sabe, hubieron dos cosas que no pudieron quitar ni borrar. Porque dice que aquel que estuvo sepultado se apareció primero a Cefas y luego a los 12. Y luego dice que se apareció a 500. Iglesia, ¿cómo pueden quitar el testimonio de personas que vieron a Jesús levantado? ¿Cómo pueden borrar el testimonio de 500 personas que vieron a Jesucristo? A esos 500 lo transmitieron a otros 500 y ya no eran 500, eran 1000, y esos 1000 transmitieron a otros 1000 y así fue creciendo porque no pudieron. Ahora uno entiende por qué los cristianos entregaban su vida. Si querían morir por Cristo, morían porque ellos habían visto morir y habían visto resucitar a Jesucristo. Hoy día el diablo ha tratado de apagar, pero todavía tenemos testimonio que Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Estará la iglesia que cree que Jesús no está muerto. Habrá testimonio aquí que Jesús está con vida. Habrá testimonio que Jesús vive. Habrá alguien que diga: Jesús no está muerto, Jesús vive. Habrá alguien que pueda decir hoy día: yo sé que mi Redentor vive. El que tenga un Dios vivo, alábele. El que tenga un Jesús resucitado, alórele. Sacúdase de su problema, sacúdase de su pan y alabe al Dios que vive. ¿Cuántos han tenido cáncer aquí? A ver, levanta la mano que han tenido cáncer. 1, 2, 3. ¿Pueden decir que Jesús no sana de cáncer? Se lo pueden decir, ¿cierto? Le pueden decir: no, Jesús no sana de cáncer. Pero alguien que el Señor lo sanó de cáncer va a decir: yo soy un testimonio que Jesús sana de cáncer. Yo soy un testimonio que Jesús me sanó. Diga lo que diga el mundo, todavía hay testimonio que Jesús sana. Todavía hay testimonio que Jesús levanta. Todavía hay pueblo que cree en el Dios de milagros. Todavía hay pueblo que, aunque diga lo que diga el médico, que estés con el acta de defunción, mientras haya vida hay esperanza.